El comentario de Juan Amorín, ahora en Crónica Anunciada. Y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Bueno, como todos sabemos, ayer falleció el expresidente Fernando de la Rúa, y lo llamativo, como hablábamos hoy, es que de pronto, y como suele ocurrir también, la muerte dignifica y ennoblece incluso a un pésimo político como lo fue de la Rúa. Ayer, de pronto, de buenas a primeras, a partir del deceso de la Rúa, los canales de televisión y los opinadores de siempre no tardaron en salir a copar la pantalla para hablar de sus noblezas, de las supuestas trabas que le pusieron, de la falta de posibilidades que de la Rúa tuvo, de sus buenas intenciones que lo llevaron al dramático desenlace de su gestión. Yo sé que la muerte suele ser contemplativa hasta con los personajes más siniestros, y eso es universal. Y quiero aclarar, antes de adentrarme en el editorial, que comparto el dolor de la familia que perdió a un padre, a un abuelo, a un tío, o incluso de sus compañeros de la política que perdieron a alguien con quien compartieron mucho tiempo. Y discúlpenme en esto, pero yo no puedo dejar de ver en De la Rúa a uno de los tipos que condenó al sufrimiento a millones de argentinos, que nos hundió en una de las peores crisis sociales y económicas de nuestra historia. Yo no puedo dejar de ver en De la Rúa la represión, las calles inundadas de sangre, el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades. Yo no puedo dejar de ver en De la Rúa el rostro del neoliberalismo, de la desigualdad y de las consecuencias de la miseria planificada. Cuando ocurrió la tragedia de 2001, que en realidad de tragedia tuvo poco y de masacre tuvo mucho, yo tenía solo 8 años, como muchos de los que probablemente estén escuchando esto del otro lado. No sé a cuántos de ustedes les pasó, pero a mí me daba miedo literalmente salir a la calle. Recuerdo haber consumido estupefacto horas y horas de televisión en continuado en aquel diciembre. Las imágenes se repetían: fuego, cacerolas, saqueos, desesperación, lágrimas y más lágrimas, llantos incontrolables, gente que se iba del país, insultos y más insultos. A mis 8 años recuerdo que no podía despegarme de la pantalla más hollywoodense de todas. Se podía comparar con lo que se veía en el centro del país, en los barrios, en el rostro de la gente. Argentina estaba literalmente incendiada. Un día, 2 días, 3 días. ¿Y después qué? La mitad del país desempleada, más de la mitad del país empobrecida. Y el presidente pidiéndole calma a gente que lo había perdido absolutamente todo. El que estaba por caerse del sistema había sido expulsado y parecía nunca más volver a él. El que se sentía acomodado y acogido dentro de la clase media, con sus beneficios, había sido de pronto asaltado por un ministro de Economía que le retenía sus ahorros. Los únicos a salvo, en definitiva, eran los ganadores de siempre. Esos pocos a los que les avisaron la que se venía y fugaron todo a tiempo. Muchos de esos pocos que zafaron por pertenecer, hoy nos gobiernan. Y el presidente de la Rúa, a quien muchos intentan ennoblecer y lavar su imagen, brillaba por su ausencia, y cuando aparecía, recuerdo que solo aparecía para empeorar las cosas. Así llegaron los días más trágicos de los que yo tenga recuerdo desde que nací. La represión, las muertes, balas y más balas, muertos desangrados en las escalinatas del Congreso. Recuerdo haberme hecho esta pregunta y hacérsela a mi familia. ¿Y ahora qué? Ayer durante el día las imágenes se me vinieron a la mente una y otra vez, porque para mí De la Rúa es eso. Es represión, es muerte, son balas y más balas, son los muertos desangrados en las escalinatas del Congreso. Para mí De la Rúa es la muerte de Pocho Leprati. Para mí De la Rúa son las lágrimas de mi familia. Y tal vez por eso sea que los jóvenes, que éramos tan chicos en esa época, hoy estemos tan distanciados de los modelos político-económicos que se parecen tanto a ese De la Rúa. Y tal vez por eso sentimos tanto miedo y advertimos que las consecuencias pueden ser las mismas. Porque los vimos con nuestros propios ojos, porque vimos a nuestros padres desesperarse, porque vimos correr la sangre, porque aún siendo chico tenemos el recuerdo muy impregnado. Y también tenemos la otra parte, la página siguiente, lo que vino después, muy cercano. Porque aún después de la muerte la vida renace, y lo que vino después nos enseñó que existía otro camino. Que un Estado que no reparta palos y sí comida
era posible, que un gobierno podía agarrarle la mano a los que habían sido excluidos por ese modelo que ya había explotado en 1000 pedazos, dejándonos en la nada misma. Porque de chico vimos eso, y cuando fuimos creciendo, pudimos ver que un gobierno podía tener soberanía, autonomía y ser independiente del poder económico y de la timba financiera internacional. Porque los que éramos chicos, cuando vimos el fuego, el hambre y la desesperación, también crecimos, viendo que todo eso se podía solucionar y revertir con un Estado que dijera presente, con aciertos, con errores, con muchísimas virtudes y con muchísimos defectos también. Quizás por todo eso, es que ayer me costó empatizar, me costó sumarme a esa lavada de imagen que intentaron darle a un presidente que para mí solo significó ese rostro que representaba, que reencarnaba el dolor de mi familia, pero también el dolor de un país entero, que lloraba desesperadamente porque no tenía futuro. Quizás por todo eso es que no puedo separar a De la Rúa de su pésima e irresponsable gestión, porque para mí De la Rúa es el estado de sitio, es la represión descarnada. Para mí De la Rúa es los sobornos de la Banelco, es la flexibilización laboral. Para mí De la Rúa es el 52% de pobres que dejó. Para mí De la Rúa son los 39 muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Para mí De la Rúa es el de los saqueos. Para mí De la Rúa es el responsable de las lágrimas en el rostro de mi familia cuando yo era chico, y también el de las lágrimas en el rostro de muchos a los que voy a ver hoy a los barrios, que fueron condenados a la miseria por ese modelo, que solo sabe hacer la torta cada vez más chica y las porciones de esa torta cada vez más grandes. Sinceramente, soy de los que creen que solo los miserables festejan la muerte, porque creo que en la muerte no hay nada para festejar, y creo que también hay que respetar el dolor de los seres queridos. Por eso es que no pienso alentar ninguna conducta revanchisma, porque los que celebran el cáncer, las desapariciones y las muertes nunca van a jugar en mi equipo. Pero también quiero ser claro en algo. De la Rúa murió después de pelear contra una enfermedad y tuvo la dignidad de morir a los 81 años y con todos los cuidados habidos y por haber, calentito en una cama de un hospital privado. De la Rúa murió viejo y sí, la muerte es una mierda y siempre es lamentable. Pero su familia al menos se puede quedar tranquila, porque De la Rúa se fue de este mundo habiendo visto crecer a sus hijos y a sus nietos. Y eso es algo que De la Rúa le negó a 39 familias que él mandó a reprimir y asesinar el 19 y 20 de diciembre para sostener el saqueo más grande de todos los que estaban ocurriendo en Argentina, que es el de un país entero. Por eso estas líneas no van dedicadas a De la Rúa, sino a esas 39 familias que no pudieron ver crecer a sus hijos, a los chicos que no tuvieron padres, a los pibes y pibas a los que el Estado represivo les arrebató sus amigos. En fin, estas líneas van dedicadas a los seres queridos de todas las personas asesinadas por el orden del gobierno de la Rúa en su desesperado intento de sostener lo insostenible a cualquier costo.